Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que creo que durante los minutos previos se han dicho cosas muy importantes sobre el impacto de la pandemia en el desgaste profesional y creo que es uno de los de lo que nos ha quedado, lo que nos está quedando en nuestros sistemas sanitarios, unos profesionales que son el máximo valor que tenemos y que en estos momentos están muy desgastados y que además existen otros síndromes que se correlacionan y que han surgido o se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Yo voy a hablar en mi exposición de este tema, un poco cómo lo hemos vivido. Mi conflicto de interés es ser médico intensivista, también la jefa de un servicio de medicina intensiva y haber sido la primera unidad que tuvo pacientes críticos COVID en España en el mes de marzo de 2020 y haber vivido pues en primera línea, ¿no?, esta pandemia. Todos podemos recordar en todos los países y yo creo que es algo que se ha repetido y repetido en las diferentes ciudades, ¿no?, como mientras nuestras ciudades estaban vacías con la población en sus casas, en sus domicilios, en nuestros sistemas sanitarios, en nuestras unidades de cuidados intensivos específicamente, estaban completamente saturadas con altas demandas, escasez de recursos por primera vez, y creo que esto lo podemos decir de forma muy contundente. Nunca muchos de nosotros habíamos vivido una situación de recursos tan escasos que incluso nos han obligado al triaje con mucha incertidumbre, como se ha comentado, en la que hemos tenido que hacer a la vez asistencia e investigación. Por las mañanas asistíamos y por las tardes y las noches teníamos que investigar con planes de contingencia y desescalada totalmente dinámicos, con cambio de roles para muchos profesionales, con miedo, como se ha dicho, a enfermar y a contagiar, con toma de decisiones éticas las más difíciles que hemos vivido y también con impacto en las políticas de humanización que muchas unidades habían ido desarrollándose en los últimos años. Sabemos que en la triada de la calidad de la atención sanitaria, en la que están los resultados clínicos, lo clásico es la satisfacción del paciente y de la familia y el coste de la atención, pero también el bienestar y la satisfacción de los profesionales constituye una de las patas para mantener estos sistemas sanitarios. Durante la pandemia en muchos países, en muchas unidades, desde luego en nuestra comunidad, en Madrid, fue una realidad. El porcentaje de pacientes críticos, las camas de intensivos que tuvimos que ocupar superaron el 300% de las camas habituales y eso lleva a una situación de crisis en la que ya no tenemos los mismos estándares de calidad y se reduce de forma clara esa calidad asistencial y el impacto es evidente en los resultados. Y esto no solo en los pacientes COVID, sino también en los pacientes con otras patologías que han mostrado y seguimos viendo cómo esta pandemia ha afectado a sus resultados. Como les decía, y creo que ha sido uno de los hechos más evidentes, esta pandemia ha trastocado muchas de las dimensiones de la calidad de nuestro sistema sanitario, pero de la humanización creo que ha sido uno de los que ha tenido mayor impacto. Eh, Además, se ha visto como estas estrategias de humanización eran todavía más necesarias, ya no solo por los pacientes y sus familias, sino porque han sido una fuente de estrés muy importante para los profesionales. Hemos visto la separación de los pacientes más graves de sus familias como una de las caras más crueles de esta pandemia y se ha vivido en muchas unidades de cuidados intensivos y también en plantas de hospitalización e incluso en las residencias, como los pacientes han estado completamente alejados de sus familias. Esta respuesta que parece normal, ¿no?, la restricción de las visitas con un objetivo muy bien intencionado, ¿no?, de reducir el riesgo de contagio, realmente nos cuestionamos, y fue cuestionado ya en mitad de la pandemia, si realmente cumplía los estándares éticos y si era necesaria esta absoluta privacidad de unos derechos que son los derechos más inalienables de las personas, el derecho a poder estar acompañado incluso en los peores momentos. La realidad es que los pacientes estuvieron separados de sus familias y ello incrementó el miedo y la ansiedad
en una enfermedad muy grave, en la que ya se sentían solos y aislados durante ingresos muy prolongados. Pero las familias también han tenido que sufrir esta situación de aislamiento sin saber lo que ocurría en las unidades de cuidados intensivos y mostrando a la vez en los medios de comunicación cómo el sistema sanitario estaba saturado y que era insuficiente para atender a los pacientes más graves. Y se rompió en muchas ocasiones el proceso de comunicación que es tan imprescindible para la toma de decisiones. Y esto especialmente ocurrió en momentos tan importantes como al final de la vida, ¿no? Incluso eso llevó a que muchas familias no tuvieran la posibilidad de despedirse con los rituales habituales que fuera de la pandemia. Realmente, y creo que podemos decirlo de forma contundente con las consideraciones que cada uno tenga en sus unidades, ¿no? La respuesta de los profesionales sanitarios fue muy buena y fue reconocida por la población y en muchas ocasiones nos aplaudieron y nos consideraron héroes, porque además de la parte asistencial, yo creo que se cubrió esas necesidades de contacto con la familia, se buscaron estrategias de comunicación virtual a través del uso de tablets y sistemas de comunicación que permitieron a muchas familias aproximarse a esos pacientes más graves. Pero todavía fueron muchos los pacientes que murieron en soledad y en muchas ocasiones el único acompañante fue un profesional de cuidados intensivos, con lo que eso supone el convertirse ya no solo en profesional, sino en la familia de esos pacientes, que fueron muchos de los que fallecieron en nuestras unidades y también en las plantas de hospitalización. Estas situaciones de crisis ya tienen antecedentes que muestran el impacto que puede tener en los profesionales, y un ejemplo fue la pandemia de ébola en los años 14-2016, en el que fallecieron un porcentaje muy alto de los profesionales que se infectaron, y que generó además un alto nivel de estrés postraumático. ¿Y qué ha ocurrido en el sistema sanitario? Pues a fecha de marzo del 2021 ya habían fallecido más de 17.000 profesionales de salud a nivel global, y estas cifras son evidentemente están infravaloradas. Las organizaciones sanitarias intentaron dar un soporte a los profesionales para reducir este número alto de contagios y de muertes, pero no fue suficiente. Recordamos en las noticias la primera muerte de un profesional sanitario, el doctor Li Wenlian, que además sufrió las consecuencias de un sistema sanitario que no creía todavía en el impacto que iba a tener esta pandemia e intentó esconder de alguna manera la situación y la gravedad. Estudios recientes, estudios de la Organización Mundial de la Salud, muestran el porcentaje de profesionales infectados y fallecidos en algunos países, pero vemos que una de las cosas que se pone en manifiesto en estos estudios es que no disponemos de cifras suficientemente realistas que nos muestren el impacto que ha tenido esta pandemia en los profesionales sanitarios, y existe la necesidad de conocer esa información. En algunos países sí que existen estadísticas más reales en que se ha podido además demostrar cómo el número de profesionales infectados y fallecidos se relacionó con una situación inadecuada de equipos de protección individual. Se afectaron más profesionales de enfermería y del ámbito sociosanitario. Ya se ha hablado, y de una forma muy clara y concreta, del impacto que ha tenido en dimensiones o síndromes como el distrés moral, que muchas veces era difícil explicar en los cursos de formación ejemplos de distrés moral en nuestras unidades, y que ahora estamos llenos de ejemplos que pueden ilustrar qué factores lo han producido y cómo se han sentido los profesionales sanitarios.
pero también la sensación de cuidados percibidos como inapropiados, que ya era una realidad en nuestras unidades. Hemos percibido como muchos pacientes no estaban recibiendo los cuidados a los que nosotros estamos acostumbrados y como en muchas de las plantas de hospitalización quedaban pacientes que eran pacientes críticos que en otros momentos hubiéramos ingresado. Y también evidente la fatiga por compasión que ha ocurrido y que existen muchos estudios que lo ponen de manifiesto en las unidades de cuidados intensivos y que en este caso estaría más ligado al compromiso afectivo que a la sobrecarga y a los conflictos laborales. Y sabemos que todo ello, el distrés moral, la fatiga por compasión, los cuidados percibidos como inapropiados, impactan en el desgaste profesional y son muchos los estudios que ponen de manifiesto durante la pandemia, especialmente durante las primeras fases de la pandemia, porcentajes altos de depresión, de ansiedad, de insomnio y de estrés postraumático. Y esto se repite en los diferentes estudios y se relaciona de forma clara con la saturación o con los momentos de mayor ocupación de nuestro sistema sanitario y de las unidades de cuidados intensivos. Estas series a nivel internacional, este es un ejemplo de un estudio europeo, mostró prevalencias de ansiedad, depresión y desgaste profesional muy elevados. Ya digo que estos estudios se han repetido en diferentes contextos, en diferentes países y unidades de cuidados intensivos y los resultados son similares. Alto porcentaje de experiencias traumáticas, de estrés postraumático, de ansiedad y de depresión y algunos factores que se han relacionado con ellos como el sexo femenino, la profesión enfermera, el contacto directo claramente con el paciente o el tener profesionales con antecedentes psicológicos previos. La pandemia por COVID-19 ha generado entre el personal sanitario síntomas de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, y es importante conocer estas variables que de forma clara y significativa se han relacionado con estos síndromes, ¿no? Y ya digo que esto hemos podido comprobarlo en diferentes estudios y a nivel internacional. Depresión, fatiga por compasión, desgaste profesional, pero incluso en algunos estudios satisfacción por compasión, la parte positiva que hemos visto también en nuestros equipos en los que se ha trabajado de forma más colaborativa, en el que se han roto las barreras entre muchas especialidades y en el que nos hemos sentido muy próximos a nuestros pacientes y a sus familias. Esta es una encuesta realizada por la Sociedad Argentina también de Terapia Intensiva que muestra el impacto de la pandemia en los profesionales, en los que un porcentaje significativo considera dejar la especialidad o se lo cuestiona tras lo ocurrido durante estos 2 últimos años. Hemos visto cómo también existen síntomas claros, ¿no?, de físicos y psicológicos relacionados con la pandemia en las profesiones sanitarias y, como les decía, también algunos positivos, menos, pero positivos, como la pertenencia al equipo o el haber considerado que se ha recibido suficiente soporte y guía durante estos meses de pandemia. Un estudio realizado por nuestro equipo en el que se evaluó el distrés moral y el impacto emocional y las estrategias de soporte o de las estrategias que han utilizado los profesionales sanitarios para abordar este distrés moral y este impacto, muestra también niveles moderados utilizando escalas validadas de distrés moral, de ansiedad y de depresión, y especialmente, y esto creo que es significativo, estos porcentajes son más elevados en aquellos profesionales que tenían ocupaciones temporales, que no formaban parte de los equipos habituales de intensivos, o en aquellas áreas que se abrieron en otros espacios arquitectónicos fuera de las unidades habituales y en el que trabajaron profesionales que no son los habituales de nuestras unidades. La realidad es que es necesario, o fue necesario, pero sigue siéndolo, el dar soporte a los profesionales, escucharles, protegerles, en aquel momento prepararlos y ahora para el futuro también, y cuidarlos porque en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias de unas profesiones muy desgastadas. Es verdad que se ofrecieron soportes
psicológicos en muchas unidades, en muchos hospitales, que cubrieron las necesidades en aquellos momentos de algunos profesionales. No todos accedieron a ellos, pero es necesario que ese soporte psicológico se mantenga en el tiempo, porque existe el riesgo de que en muchas ocasiones estas enfermedades mentales no estén todavía diagnosticadas y puedan tener repercusiones a medio y largo plazo. Estos son ejemplos en los que en nuestro país pues, utilizaron recursos a través de los móviles y diferentes herramientas, aplicaciones, con el objetivo de apoyar a esos profesionales en los momentos más difíciles de las crisis. Y como les decía también, alguna parte positiva de lo que ha ocurrido, ¿no? Y cómo los profesionales han ido a buscar soporte muchas veces, como siempre, ¿no? A nivel familiar, a nivel de la pareja o de los propios colegas, y han dejado la búsqueda de ese soporte psicológico más profesional. Un porcentaje relativamente bajo de profesionales lo han utilizado. Durante la pandemia hicimos también un estudio a través de la Fundación FIDIPS, en el que se analizó el impacto de la seguridad del paciente durante la pandemia, y una de las preguntas estaba relacionada con la situación emocional de los profesionales, y en este caso más de un 40% de los encuestados creyeron que en algún momento iban a necesitar apoyo psicológico, y un porcentaje también significativo consideró o comentaba que estaba tomando medicación psicológica cuando previamente no lo hacía. También cómo a lo largo de los meses de la pandemia, a pesar de reducirse las cargas laborales, esa situación de estrés persistía, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, de que a pesar de que esos factores físicos se han reducido, la carga emocional o el impacto emocional persiste en las profesiones sanitarias, y muchos de los profesionales todavía perciben que no recibieron ese soporte necesario psicológico por parte de las conclusiones de las organizaciones sanitarias. En este estudio concluimos los efectos negativos que la pandemia estaba teniendo sobre las profesiones sanitarias, y cómo ese desgaste acumulativo iba a tener consecuencias a largo plazo, por lo que era necesario desarrollar estrategias de prevención y soporte que aseguraran el bienestar del principal recurso de la sociedad, de las organizaciones sanitarias, porque no somos héroes, somos profesionales con altos riesgos ocupacionales y altas expectativas, y esperamos que después de lo ocurrido la sociedad no nos dé la espalda, y que incluso, que creo que sinceramente no va a ser así, pero que puedan llegar reclamaciones legales por los resultados obtenidos en situaciones en las que era evidente que la calidad asistencial no podía cumplir los criterios de estándar de otros momentos. Y incluso se movieron iniciativas en las que se buscaba el que esta valoración de las reclamaciones contemplara estándares de crisis y no los estándares habituales que se consideran en la Lex Artis. La Sociedad Panamericana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que tengo el honor de presidir en estos momentos, hizo un manifiesto apoyado por 25 sociedades nacionales de medicina intensiva en pro del bienestar de los profesionales sanitarios durante la pandemia, buscando que se asegurara la disponibilidad de equipos de protección individual, acciones que impidieran cualquier tipo de agresión a los profesionales sanitarios, buscando un cuidado humanizado, trabajando en el bienestar emocional, y también buscando que esa responsabilidad legal se valorara en el contexto adecuado, y priorizando la vacunación de los profesionales en los primeros inicios de la vacuna. Me gustaría acabar con una frase de una psicóloga que forma parte del proyecto UCI, o el concepto de EPI emocional, que es los equipos que nos protegen a nivel nuestro, personal, que están dentro de nosotros, y la necesidad que tenemos de que no siempre estamos acostumbrados de pedir ayuda,
porque somos profesionales vulnerables y lo hemos visto durante esta pandemia y el reconocerlo abre una puerta a estrategias de soporte y ahora necesitamos tiempo para que se cierren las heridas y muchos profesionales sanitarios están en situaciones límite que requieren que las organizaciones cuiden de ellos y es una de las, creo, de los retos más grandes que tenemos en estos momentos como responsables y como directivos. La Organización Mundial de la Salud ya declaró el desgaste profesional como, como una urgencia prioritaria y ahora después de la pandemia esto todavía es más real. Me gustaría dedicar esta presentación, ¿no?, a todos aquellos profesionales sanitarios que han trabajado en primera línea en nuestras unidades de cuidados intensivos y especialmente pues, aquellos que han fallecido contagiados por el COVID. A ellos y a sus familias mi máximo reconocimiento. Muchas gracias.